Pero cuando van a entregar, ¿a qué parte va? Que va una del aeropuerto para de aquí a Alaca. Hay unos doctores. Ahorita es un tremendo proceso. No, pues el de champú. El de champú. Queridos participantes, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De acuerdo a nuestros estatutos, hemos desarrollado el Plan de Capacitación Especializada 2021, el mismo que fue aprobado mediante resolución 015, la cual está dirigida a reforzar la competencia técnica del personal especializado perteneciente a las entidades del Sistema Especializado Integral de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este plan se ha venido desarrollando la capacitación virtual denominada Manejo y Gestión de Cadáveres que ingresan a las jefaturas de Medicina Legal y Centros Forenses. La misma que está dirigida a médicos legistas y disectores pertenecientes a las diferentes coordinaciones de cada una de las instituciones que hoy en día se encuentran convocadas. Para lo cual, esta capacitación ha sido desarrollada por dos grandes profesionales, como son el capitán Andrés Espinosa y el doctor Luis Figueroa, a quien doy la cordial bienvenida y el paso para poder comenzar con esta primera charla magistral, sin antes recordarles que por favor se denominen con sus respectivos nombres en el
en el apartado para que yo pueda verificar las personas que hayan asistido, ya que para tener el certificado de aprobación es necesario que asistan a las 6 charlas magistrales. Aquella persona que asista a 4 menos charlas magistrales se le considerará automáticamente por reprobada esta capacitación virtual. Son 6 charlas virtuales que, como pueden ver, se les envió tanto en el correo de bienvenida como en la plataforma, en la platform. Ustedes encontrarán igual ahí el cronograma y las fechas establecidas para cada una de las capacitaciones, de las charlas magistrales que se llevarán a cabo a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Posterior a las charlas magistrales, se dará una evaluación en la plataforma, la cual deben obtener un puntaje de mínimo 7/10 para otorgarse el certificado de aprobación. Por favor, también se les recomienda que tengan encendidas sus cámaras. En el caso de que exista algún inconveniente por esta situación, por favor, comunicarme a través del chat para tenerlo en cuenta. Agradeciendo nuevamente a cada uno de los participantes. Doctora, una pregunta. Doctora, antes de comenzar, una pregunta. Claro, díganme. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso mío, estoy de otra computadora de un compañero de trabajo que está como Freddy Ricardo Delgado Lucas. La mía no la tengo, casualmente se me dañó en estos días, entonces no puedo cambiarle yo el nombre del señor porque me la están prestando. En ese caso, por favor, si me puede colocar en el chat el nombre con el que se encuentra aquí en la charla magistral y cuál realmente es a la persona que tengo que registrarla para que no exista ningún problema. Ah, perfecto, listo, gracias. En el caso de que no exista alguna pregunta más, doy paso a los capacitadores. Buenas tardes con todos. ¿Me confirman si me escuchan el audio? Fuerte y claro, sí, fuerte y claro. Sí, capitán, sí se le escucha. Bueno, primeramente, buenas tardes con todos. A nombre de la Dirección Nacional de Investigación Técnica Científica Policial, les doy la más grande bienvenida al taller de manejo de cadáveres que ingresan a las unidades forenses y jefaturas de medicina legal. Como ya mencionó la señorita Jacome, soy el capitán Andrés Espinosa Melo. Actualmente me encuentro desempeñando funciones como jefe de planificación de la Dirección de Investigación Técnica Científica Policial. Estuve con aproximadamente 2 años como jefe operativo de medicina legal y he trabajado en algunos aspectos referentes al manejo de cadáveres en los últimos años. Se vio la imperiosa necesidad de realizar esta capacitación en base a un proyecto que va de la mano. Les voy a resumir la justificación del taller para más o menos entender el porqué de esta capacitación y ya hasta eso para que Cari pueda poner también la presentación. El proyecto de la mano refiere al correcto manejo que se va a desempeñar en todas las unidades forenses a nivel nacional de la Policía Nacional y del Servicio Nacional en cuanto al manejo y a la identificación. Es decir, que de aquí en adelante lo vamos a lanzar el proyecto también de identificación técnica de cadáveres conjuntamente con el personal técnico científico de la Policía Nacional y vamos a dar un mejor servicio a la ciudadanía en cuanto a este manejo de todos los fallecidos que ingresan a estas unidades. Referente a eso, es muy necesario también conocer ciertos aspectos que se ha dejado de la mano, como es el trato digno, como es la normativa legal, como es el análisis de nuestra unidad y toda la cuestión administrativa. Esta primera clase que corresponde el día de hoy va a sonar un poco tediosa, un poco cansona. Vamos a hablar un poco de normativa legal, de normativa internacional, un poco de cómo es un régimen interno el manejo, cómo debe manejarse la unidad de medicina legal en base a la experiencia, ¿no? Y bueno, también valorando y agradeciendo la presencia de prestigiosos médicos legistas que veo que están conectados, que han sido muy grande inspiración para el trabajo que se ha desarrollado en medicina legal, que van muchos años
en pos de la verdad y la ciencia. El tema en sí técnico, forense, de medicina legal, no lo voy a topar. Sí, en cuanto a esa situación va a participar el doctor Luis Figueroa. El manejo y gestión administrativa es lo que se va a analizar. Al final del día de hoy también se va a indicar una tarea que se va a realizar en sus unidades. Es muy pequeña. Para la próxima clase vamos a compartir experiencias sobre esa tarea. Lo importante es dar seguimiento a todas estas actividades. Bueno, sin más que decir, no sé si ya estará compartido, Cari. Por cierto, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, estoy muy encantado de resolverlas y solventarlas al mismo tiempo si desactivan los micrófonos y me preguntan. Si ya estamos listos, tal vez. Sí, capitán, no sé si ya puedan visualizar la pantalla ahorita. No sale todavía. No. Capitán, quizás desde su pantalla no la puede compartir, porque yo la estoy compartiendo, pero no me permite. No sé si visualizan. Sí, ahora sí, capitán. Ya, listo. Ahí Bueno, se visualiza, mi capitán. Buenas tardes. buenas tardes. Vamos iniciando, ¿no? Como ya bien manifestamos, el taller va dirigido al manejo y la gestión de cadáveres. No vamos a topar temas técnicos de todos los cadáveres que ingresan a las unidades de medicina legal y unidades y centros forenses del Servicio Nacional de Medicina Legal. El objetivo es evitar irregularidades en el manejo de fallecidos, sus componentes anatómicos y de esta manera también estandarizar todos los procedimientos a nivel nacional. Se puede identificar cómo el manejo de un cadáver es muy diferente, Quito, de Guayaquil, o ciertas provincias en los que no se ha ido adoptando ciertas precauciones y puede a la larga traernos ciertas complicaciones, ¿sí? Sobre todo en un país, como dice, en los que se ha padecido un flagelo de diferentes formas de violencia, que aún existen desaparecidos y personas sin identificar. Vamos a tratar un tema que es muy importante, que ya la legislación ecuatoriana lo está incorporando, que es el trato digno de los cadáveres, ¿sí? Como bien manifiesta Guntersna, indica que debemos tratar a los fallecidos con respeto en la muerte, en el dinero y las posesiones materiales. No importa, es la dignidad de la que nos debemos ocupar, ¿sí? Si bien es cierto, la muerte genera a su paso consecuencias jurídicas que afectan a la vida de quienes sobreviven y sus familiares, aspectos legales, emocionales, económicos. Esto hay que tener mucho en consideración. El trato digno implica, la dignidad social implica que la identificación del fallecido y su posible inscripción ante el registro civil. Sí. A continuación, se ha tomado del manual de manejo de cadáveres en desastres naturales, en donde estipula el modelo de ley para el manejo de cadáveres en situaciones de desastre. En su artículo 10 habla sobre las inhumaciones. Aquí habla un aspecto importante sobre la dignidad humana. El cuerpo humano y sus restos deben ser manipulados en todo momento con dignidad y respeto, e inhumados conforme a las tradiciones religiosas o ritos culturales del lugar del hecho. Se prohíbe la utilización de fosas comunes, entendidas estas como los lugares en los que se colocan cadáveres o restos humanos sin respetar la individualidad de los mismos, ¿sí? Aquí establece 4 premisas para el manejo de cadáveres, que debe ser,
debe entenderse que el cadáver producto de un desastre no constituye un riesgo infeccioso. Nunca se debe enterrar víctimas en fosas comunes. Bajo ningún concepto se debe cremar masivamente a cadáveres y se debe agotar todos los esfuerzos para la identificación de los mismos. Como ustedes pueden ver, existe estas fotografías en donde se ve el deficiente manejo de cadáveres que ha existido en ciertas partes del mundo, en donde puede ser foco de atención de organismos de derechos humanos, como recientemente pasó en la situación de manejo de cadáveres COVID en los hospitales, más en la ciudad de Guayaquil, en donde puede ser situación de observancia de estas entidades internacionales, ¿no? Como son las fosas comunes que ya no están autorizadas a realizarse, el amontonamiento de cadáveres uno sobre el otro. Esto es muy, muy importante. Muchas de las veces en las entidades forenses suscitan accidentes de tránsito en donde va a haber más de 3, 4 víctimas y los espacios son reducidos, es muy entendible. Pero lo más que se debe precautelar es tratar de ubicarles con dignidad a los cadáveres, no como objetos ni como que fueran una situación sin que les importe. El traslado de estos también en vehículos abiertos, camionetas, palas mecánicas, tractores, ha sido, como ustedes ven, de observancia y puede ser sujeto a investigación y sanción. Más que todo, nosotros no debemos motivarnos por esta sanción que nos puede perseguir, sino por el trato digno y respeto a este cadáver, entendiendo que tiene familia, así esté en condición de no identificado, de que tuvo identidad y de que sigue siendo un ser humano. Debemos entender que estas prácticas deben ser eliminadas ya en la actualidad. Unos puntos importantes que traigo a cotación para el manejo de cadáveres. El trato digno, como si bien ya lo manifesté, es mostrar respeto por el ser humano, comprender que sigue siendo un ser humano como valor ante lo que fue un ser con historia, con familia, con biografía, que merece respeto y por ende jamás llegará a ser un objeto cualquiera. Esto hay que entender de que el trato digno a un cadáver es muy valorado por las familias el momento de la entrega del mismo. ¿Sí? Independientemente de cualquier cultura, los familiares valoran mucho que el momento de entregarles el cadáver se lo haga con dignidad. Apelando a este sentido moral, dar un trato digno también comprende una atención eficiente a los familiares, ponerse en los zapatos de los deudos, en la piel de los afectivamente ligados al fallecido, manteniéndoles informados de manera oportuna durante todo el proceso de la situación del cadáver, de los trámites a seguir, de los procedimientos que conlleva a continuación, y más que todo con sensibilidad y empatía. Muchas de las veces esta actividad de manejo de cadáveres tiende al ser humano a convertir en una persona fría, sin sentimientos, y la monotonidad de tanto trabajo causa Capitán, de que... disculpe que le interrumpa, las diapositivas no están pasando, se quedó en la diapositiva 3. Gracias. No sé si están viendo ahí. Sí. Ahí sí, capitán, gracias. Ya. Como bien decía, perdón, no sé si se sigue viendo. Sí, capitán, estamos Ya. en la diapositiva 8. Ya. Sí, perdón. Como bien indiqué, muchas de las veces la carga laboral afecta a que los servidores públicos, en este caso, tendamos a no dar un servicio eficiente a la ciudadanía, de cumplir hasta donde nos indica la ley, sin ir más allá de tal vez consolar, dar un consejo a los familiares y de ponerles en sus zapatos. Eso también es un trato digno. Hay que entender que se ha evidenciado muchas de las veces las prácticas en la morgue, al tratar de realizar la autopsia médico-legal. El trato digno debe comprender actuar sin acción de daño, es decir, que se debe evitar en lo posible generar un más daño del que ya se ha causado.
Si bien es cierto, tenemos que aperturar cavidades, pero muchas de las veces no optamos por tratar de manera consciente y utilizamos hasta las propias prendas del cadáver para limpiar al cadáver, para sostener lo que le llaman la dura madre para sacar, ya que eso es un poco resbaloso. Entonces, el momento de entregarle las prendas al familiar, decirle aquí están las prendas y venga un fallecido que no tuvo una hemorragia y ve las prendas llenas de sangre porque con eso le han limpiado al cadáver el momento de realizar la autopsia, eso no tiene nada de digno al cadáver y a los familiares. Causarle esa impresión, porque muchas de las veces les entregan en fundas plásticas que no se vean, entonces causarles esa impresión es muy fuerte. Hay personas que no ven al fallecido y en el momento en el que le entregan las prendas llenas de sangre va a generar un gran impacto. Tenemos que tomar en cuenta como estas prácticas, no solo viéndoles desde el punto de vista que vamos a ser siendo observados y vamos a subir de categoría como institución, sino que estamos dando un mejor servicio. Bien o mal, exista mejoramiento de la imagen institucional, eso ya vendrá por añadidura, pero nosotros tenemos que sentirnos ante nosotros que estamos brindando un mejor servicio a la ciudadanía. Continuando, no sé si miran ahí la diapositiva que dice problemática. No, mi capitán, muy buenas tardes. No se visualiza ninguna imagen desde el... Ahí ya se ve. Ahí ya se ve. Ahí se ve. Prácticamente toca sacar del PowerPoint y reiniciarle nuevamente. Bueno, hay que entender que la legislación ecuatoriana tiene un gran vacío legal en cuanto al manejo de cadáveres. A continuación, voy a nombrar todo lo que es la normativa internacional y al final terminaré en la normativa ecuatoriana. Pero ¿por qué le traje a relucir en este punto? Porque considero que es una problemática que afecta al trato digno de cadáveres, ¿sí? En esta situación, la legislación ecuatoriana no establece que la persona sigue teniendo derechos después de la muerte. La persona termina su existencia legal con la muerte y por ende sus derechos prescriben, según lo que se puede interpretar según una norma ecuatoriana. Pero atrás de eso viene también ciertos autores que manifiestan que el resto residuo de la personalidad sujeto a decisión o de los deudos es el cadáver. Sí, Gerker en 1955 manifiesta que debe ser decisión de los deudos el destino del cadáver. En cuanto a esto es porque nosotros hemos traído la colación del trato digno y por qué le entregamos el cadáver a los familiares. No sé si aquí me podrían ayudar, quisiera saber su opinión. ¿Por qué entregamos el cadáver a los familiares y por qué no queda a disposición de la autoridad competente? Buenas noches, mi capitán. Tal vez diría para una digna sepultura. Ya, Hola. pero hay que entender de que el cadáver viene con orden de autoridad competente, con cadena de custodia. Yo estoy a favor de que se le entregue a los familiares, pero quiero escuchar su interpretación para los compañeros que están presentes. Capitán, yo considero que el hecho de entregarle el cuerpo a los familiares es parte de la dignidad humana. Si bien es cierto que la Constitución y las leyes amparan los peritajes médico-legales para aclarar la causa del fallecimiento de una persona, eso no hace a la justicia ni a la ley dueño de una propiedad que podríamos decirle así es privada, que tiene una familia, que tiene una dignidad, que tiene un apellido, que tiene un nombre. Entonces yo pienso que es parte de la dignidad netamente. La aplicación de la justicia es fundamental, pero más no es propiedad de la justicia. Es mi concepto muy personal. Coincido, doctor. Buenas tardes. Coincido muy bien con lo que usted manifiesta. Y es muy entendible. Hola. Doctor, Hola. Qué gusto. Siga, buenas tardes. Sí.
¿Me permite? Sí, capitán. Siga. Bueno, siga. Hola compañero, buenas noches. Gracias por la invitación al curso. Bien, en el argot jurídico se dice que la costumbre a veces crea ley, ¿no? ¿Sí? Por costumbre, ¿sí? Se ha entregado el cadáver a los familiares, ¿sí? Por costumbre. Pero hay que diferenciar, ¿no? Las maneras de muerte de estos cadáveres, yo considero, para hacer la entrega de ellos a los familiares. Si es una muerte natural, una muerte súbita, repentina, donde ya el médico forense, una vez que realiza la autopsia, obtenga la causa de muerte y las muestras que sean necesarias, ¿sí? Y no necesite más el cuerpo, el cadáver, ¿sí? Se lo puede entregar al familiar una vez terminada la autopsia. Es en forma inmediata, ¿sí? Pero si en tal caso que llegase a ser una muerte de tipo violenta, ¿sí? Yo sí considero que ese cadáver debe estar a disposición de medicina legal, es decir, del médico forense que ha realizado la autopsia y de la autoridad correspondiente, ¿sí? Y de la autoridad correspondiente, ¿no? En un tiempo en el cual el médico pueda extraer muestras, pues que en un momento dado no la extrajo en la autopsia, o que vayan surgiendo datos, ¿no? Que conlleven a un viraje de la causa de muerte, en el caso de muertes violentas. ¿Sí? Recuérdense ustedes muy bien que en casos sonados, ¿no? En caso de los Estados Unidos, los cadáveres se entregan a veces, y en otros países, ¿no? Sí, en otros países los cadáveres se entregan después de ciertos días, semanas, ¿sí? Una vez que el médico forense diga, sí, yo ya obtuve todo lo necesario del cadáver para que yo pueda emitir un diagnóstico correcto en tanto, sí, obtenga esas muestras y que esas muestras también me haya servido para definir el diagnóstico. O de otra manera, obtener esas muestras en el momento en que yo considero después de 1 o 2 días, ¿no? Que surjan otras anotaciones, otras acotaciones, ¿no? Sí. Gracias. Sí, doctor, qué gusto. Apoyando lo que manifiesta el doctor, el protocolo de Minnesota afirma que el médico legista está en la potestad de, si él lo decide, de retener el cadáver 12 horas o más para, reforzar la investigación en torno a la causa de la muerte. Sí, eso es legalmente en normativa internacional, sí está apoyado. Bueno, en torno a esto, sí, como dice el doctor, la costumbre ha generado la ley, pero lastimosamente sí es necesario que en este país exista una normativa que respalde el hecho de entregar el cadáver al familiar. Bueno, considerando eso, o sea, yo he considerado una propuesta que yo puse a colación en la reforma del acuerdo ministerial. Les hago una pausa en este momento. ¿Quién me puede decir cuál es el documento que rige el manejo de cadáveres? Ya hablé, es un acuerdo ministerial, pero ¿cuál es, qué número es? Que es muy importante este aspecto. Bueno, en Ecuador tenemos el acuerdo ministerial del Ministerio de Salud Pública número 192 con fecha hasta 2018 y que en este momento se encuentra en reforma en el COE Nacional, ¿sí? Por parte de la Dirección de Control Sanitario. En esta se puso a consideración la entrega que sea a los familiares en apego a lo que dice el Código Civil de los grados de consanguinidad y afinidad, ¿sí? En respaldo de la actividad que hacen cada uno de los funcionarios de medicina legal y ciencias forenses en cada una de sus jurisdicciones, tomando en consideración de que el cadáver es sujeto de derechos de los familiares a quien en vida perteneció, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Continuemos. Mi capitán. Sí. Mi capitán, muy buenas tardes con todos. Aquí valga hacer una pequeña aclaración en lo que usted manifestó en el tema anterior acerca de la entrega de los cadáveres.
como usted bien lo dice, en las órdenes de autopsia dice, practíquese la autopsia, identificación del cadáver y nada más, pero no dice, identifíquese, hágase la autopsia y entréguese a los familiares. Entonces, usted ahorita nos deja con el vacío y con el pensamiento de, ¿también debería ir eso en la orden de autopsia? No. Como ustedes conocen, el objeto pericial debe estar encuadrado en una incumbencia, es decir, una categoría de pericia que ya está establecida y estandarizada a nivel nacional. La autopsia médico-legal es una pericia que está estandarizada y establecida a nivel nacional e internacional. La identificación del cadáver también es una pericia, pero la entrega no. La entrega más bien sería una actividad. Es como muchas de las veces también es... Mi capitán. Fuera de contexto. Capitán, perdón, me corto ahí. El primer objetivo de la autopsia médico-legal es la identificación del cadáver. Eso es estipulado nacional e internacionalmente. La autopsia médico-legal tiene ciertos objetivos. Entre esos son determinar causa, mecanismo, manera de muerte, y la primera es la identidad del individuo. O sea, por eso es que Fiscalía no manda, identifique y haga la autopsia, porque la identificación ya está inmersa dentro de la autopsia. Sí, doctor, pero también está dentro de las atribuciones del Código Orgánico Integral Penal. Disponer la autopsia médico-legal y disponer la identificación del cadáver como dos ítems separados. Pero la entrega no. Es por eso que en ciertas jurisdicciones sí hay esta figura legal, también como hay la figura del cadáver encargado, que es salirse del contexto de las atribuciones de Fiscalía. Es por eso que ellos no pueden disponer la entrega del cadáver. Y esto queda a potestad del médico legista, el tiempo en el que ellos consideran debe ser la entrega del cadáver. Pero más la identificación y la autopsia médico-legal, como usted lo indicó, doctor, eso ya es una pericia y eso sí puede disponer la Fiscalía, más no la entrega. La entrega... Capitán. Sí, dígame. Buenas tardes. Doctor Pineda de Guayaquil. ¿Cómo está, doctor? Indica, como tal, en el CODI no indica que se haga la autopsia médico-legal. Hay atribuciones de la Fiscalía y atribuciones del fiscal, sí. Pero como tal, textualmente, hacer la autopsia no está. Solo eso. Ya. Capitán, yo pienso que al respecto de esto es evidente y es fundamental que el cadáver, mientras haya alguna duda, mientras el médico, el que tiene la pieza, el que tiene el cuerpo en sus manos, una vez que diagnostique la causa de muerte, que haya tomado las muestras pertinentes y todo lo demás, ya queda a criterio de él prácticamente entregar. O sea, es que eso es de ley. Simple y llanamente ya se terminó la pericia y el médico es el que considera cuándo terminó la pericia, porque al fin y al cabo en una audiencia, llegado el caso, él es el que tiene que sustentar jurídicamente lo que halló, lo que encontró. Entonces, si el médico tiene dudas sobre algún tipo de procedimiento o alguna cosa, pues tendrá el cadáver hasta que termine su pericia como tal, o su aclaración, o su duda. Una vez que termine esto, más lógico es que haga la entrega. O sea, eso es evidente, a menos sí, aunque ya las normas y la legislación cambia a ese respecto, como se tenía anteriormente en las universidades, que conservaban cadáveres y demás. Ahora ya tengo entendido que eso ya no es viable. Ahorita lo que queda es entregar, terminar el procedimiento y entregar, porque no habría razón de permanecer con un cadáver más del tiempo necesario, excepto que no tenga familiares y quede en cadena de custodia, que sea NN y demás. Serían excepciones, digo yo. Esas serían algunas excepciones. Sí, doctor. Sí, y como apoyando lo que dice, hay que entender que si entraría esto en proceso de fiscalía, generaría una dilación muy grande, ya que se necesitaría que exista una disposición de entrega del cadáver y va a generar complicaciones de retardo al momento de entregar el cadáver. Es por eso que en apego a la sensibilidad y a la dignidad humana, se hace esta actividad de entrega inmediata o de manera oportuna, siempre y cuando el criterio médico legista lo avalice, que ya sea apto para la entrega.
Bueno, continuando. Disculpe una acotación. No. Buenas noches, doctor Rodríguez, de Medicina Legal Pichincha. A muchas veces la premura de entrega de los cuerpos nos hace que evitemos muchas investigaciones, se nos pase por alto, y después estamos preocupados por exhumaciones y tanta cosa. Pero el momento de no entregarse nos viene otro problema, que son los familiares. Entonces, pues nos presionan de que quieren llevarse el cadáver, el cuerpo del familiar inmediatamente. Sí considero yo que habría, más que todo para justificación, respaldo de nosotros, que hay alguna normativa en que diga, por ejemplo, que puede quedarse por medio de investigación y que se pueda tener, y los familiares concienticen eso, y que puede quedarse para otras investigaciones que se puede considerar para más tarde. Sí, muy importante lo que dice el doctor. Siendo eso, me salto un poquito adelante. No sé si visualizan en la pantalla el protocolo de Minnesota. Sí, capitán, sí se visualiza. Ya, aquí trata mucho sobre esto de la actuación médico-legista en cuanto a cadáveres y restos óseos en sucesos con muertes múltiples y más que todo principios y directrices para la autopsia. He citado aquí la directriz número 15.5, que es muy importante, y lo que manifestó el doctor. Dice textualmente: el cadáver debe estar a disposición del médico forense durante un periodo mínimo razonable, por ejemplo 12 horas, que baste para asegurar un examen adecuado y sin apremio, ¿sí? Es muy importante lo que manifestó el doctor Rodríguez anteriormente. Muchas de las veces, y no solo los casos de connotación, cualquier caso se va a convertir en presión siempre y cuando existan familiares a la espera. La entrega oportuna no se debe entender como entrega bajo presión o como se le denomina al apuro. La entrega oportuna significa de que cuando ya estén agotados todos los procedimientos se proceda a entregar sin más que tenerle esperando, propiamente dicho. Pero si el médico tiene la duda o quiere realizar otro estudio, o quiere realizarle una segunda autopsia, o quiere seguir verificando qué es lo que un examen al cadáver, está en su facultad de retenerlo. Siempre y cuando hay que sustentar de manera técnica también a los familiares, porque eso ahora, en cuanto a la dignidad humana, nosotros tenemos la obligación de dar información oportuna a los familiares. Y tenemos que explicar. Muchas de las veces ellos en el dolor no entienden. Ellos en el momento del dolor lo único que quieren es su familiar. O nosotros no podemos saber si puede ser causante o tuvo que ver íntimamente con el hecho, ¿no? Muchas de las veces nosotros tenemos que cumplir lo que la técnica y lo que la ley demanda, sin apegos e inclinaciones. Y es por eso que sí apoyo lo que dice el doctor. Si es necesario, el médico legista puede retener el cadáver, ¿sí? No se tenga que malinterpretar el trato digno o el trato digno a la familia, que se le deba entregar lo más pronto posible, no. Siempre va a haber presión, siempre, en todos los casos va a haber presión. Hay que saber manejarlo a los familiares. Sí, dígame, ¿quién? Capitán, todo lo que estamos hablando acá, en buena hora y bienvenido. Pero entonces, aquí sería importante, y esto es lo importante de este tipo de conferencias, sería importante en el reglamento y en la normativa, digo yo, sería importante, y que de esta reunión pudiera salir eso, fijarse una fecha máxima, porque como acabamos de decir, no está contemplado el tiempo, excepto del acuerdo de Minnesota, que habla de 12 horas, pero aquí debiera regularse para que no en un plazo perentorio no mayor a las 12 o 24 o 72 horas, qué sé yo, pero debiera también existir una normativa legal, porque también si se da libertad podría prestarse para otro tipo de eventos. Entonces yo pienso que sería
es en el reglamento modificar hasta cuánto tiempo, porque acabaron de decir los demás colegas que intervinieron, por el hecho de que yo me quede un cadáver, no me puedo quedar determinada cantidad de tiempo sobre pretexto de hacer investigación y de aclarar dudas. Habría que tener una tabla con un tiempo prudencial. Considero yo que es pertinente en los articulados tener en cuenta eso para una posible modificación. Es una opinión que debía salir de aquí de este tipo de charlas. Sí, doctor. Aporto lo que usted indica. Se está actualmente realizando dos instrumentos. El uno es legal y el uno metodológico. El instrumento legal da un paraguas que es el reglamento, el acuerdo ministerial 192 en la modificación, que saldrá con un nuevo número, que es el reglamento de manejo de cadáveres del Ministerio de Salud Pública, y el instrumento metodológico, que es el protocolo de manejo integral de cadáveres de interés forense, que se está haciendo con el sistema especializado, es decir, con Fiscalía, con Derechos Humanos, con Consejo de la Judicatura, con ANT, con Policía, con Servicio, con todas las instituciones se está integrando y se está haciendo ese documento. En este documento se debe normar lo que usted manifiesta porque es una situación muy detallada, ¿sí? Y también se está viendo la posibilidad de establecer los tiempos de realización de pericias. Me estoy adelantando un poco a lo que es cadáveres de infecto contagiosos. Muchos señores médicos legistas tienen un criterio al cual nosotros siempre respetamos en cuanto a la intervención en cadáver infecto contagioso, pero difieren de los tiempos de realización de la autopsia. Entonces, todo esto se está planteando en este instrumento metodológico que va a ser de aplicación nacional y va a ser un respaldo para el actuar médico legista. Si bien es cierto ese borrador del acuerdo ministerial, si es que se encuentra todavía a pos de aportar información, sería muy importante lo que usted manifiesta. Bueno, continuemos. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, mi capitán? Lastimosamente llegué un poquito tarde y ya no pude escuchar toda el inicio de la charla. Pero con respecto a lo que acabo de escuchar en este momento, yo estoy en total desacuerdo en que se ponga un tiempo de una autopsia. ¿Por qué? Obviamente, una autopsia de tránsito en la que tengo claramente un trauma craneoencefálico, un trauma torácico, un estallamiento de hígado, obviamente voy a salir en hora y media. En 2 horas voy a salir de la autopsia. No necesito muestrearle para indicar eso. Apenas con rayos X yo ya puedo tener el diagnóstico o apoyarme en eso. Pero sin embargo, o sea, las otras autopsias, yo no estoy de acuerdo, porque eso depende del criterio del profesional que tenga la causa de muerte. Obviamente, si ya tengo una causa de muerte, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que yo vaya a retenerme el cuerpo 24, 48 o más horas? No, doctora, está malinterpretando, me parece, que la conceptualización. Se está proponiendo un tiempo para que sea facultativo, no para que sea como de manera obligatoria. Es decir, que usted, como puede entregar a la hora, o si es que puede acabar en 15 minutos, como puede entregar a la hora, puede entregar después, que no haya no se interprete el trato digno al familiar y al cadáver, que se le entregue de manera inmediata, como manifestó el doctor, que muchas de las veces trabajan bajo presión. Este tiempo es facultativo, es decir, que a usted le dé la oportunidad, como una vez usted mismo tuvo la necesidad de realizar una autopsia y verificar bien en luz del día, porque las condiciones tienen que ser aptas, y que haya esta oportunidad de que usted, la ley le faculte y decir, es verdad, yo sabe que no le puedo entregar el cadáver porque necesito todavía verificar bien. La autopsia es de carácter visual y las condiciones no se prestan. Por eso es no permitido la realización de autopsias en la noche. Entonces, en este aspecto, solo se puso de manera facultativa, se planteó lo que un señor médico propuso anteriormente, más no establecer este momento criterios de cuánto debe durar una autopsia. Eso jamás se les puede establecer. Eso para aclararle, doctor. Nada más. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, mi mayor, buenas noches.
Buenas noches con todos, gracias por la invitación. A ver, es importante este tipo de reuniones porque de aquí tiene que salir humo blanco. Si bien es cierto, ya están realizando los respectivos documentos que manifestaste, yo pienso que de aquí tiene que salir a manera de un documento que pueda aportar mucho, porque es lo que nos ha sucedido siempre como Policía Nacional, que la documentación, las normativas, todo lo que tiene que ver con protocolos realizan gente de escritorio, gente administrativa. Y nosotros que estamos realizando en la parte operativa somos los que estamos ya verificando las falencias que hemos tenido, incluso con lo que pasó con la pandemia, de ciertos errores hay que ser corregidos, y entonces todo eso tiene que constar en el protocolo que tenga que realizarse y en el documento que tiene que venir, el que va a ser reemplazado el acuerdo ministerial. Entonces no podemos adelantarnos a decir cuál, con un cadáver al menos, tomando en cuenta que un cadáver es el principal indicio dentro de una escena del delito. Entonces, como es un indicio, debe ser tratado como tal. Entonces, para liberar el indicio, luego de que pongamos un ejemplo, el teléfono celular, luego de que quede explotado al 100%, ya se ha realizado las respectivas experticias y posteriores devuelto a su dueño. En este caso, de acuerdo a lo que manifiesta el acuerdo ministerial, debe ser entregado a sus deudos. Entonces, sí debería existir una orden, al menos en muertes violentas, debería existir una orden de entrega para, en todo caso, respaldarnos nosotros como tal. Con muertes naturales o muertes de presunción, de pronto accidentes de tránsito, también. O sea, yo creo que el cadáver, al momento que ingresa a medicina legal, para la práctica de la autopsia, debemos de blindarnos con cualquier tipo con todos los documentos posibles para evitar inconvenientes, porque está sucediendo en Guayaquil. Está sucediendo el tema de los cadáveres COVID. Cuando se desbordó, no existió un adecuado manejo de documentación. Entonces, ahora sí se está solicitando la documentación y nadie da a ciencia cierta luz verde de qué es lo que sucedió. No hay disposiciones fiscales, no hay disposiciones de traslados de cadáver, no hay disposiciones de entrega. Entonces, deberíamos ya pensar en blindarnos a posibles, lo que pueda suceder en el futuro. Entonces, tú, que estás ya en estas coordinaciones, por favor, hay que hacer todo este tipo de comentarios, y de esto, de aquí debe salir un documento plasmado con todas las cosas, con todo lo que se pueda realizar. Muchas gracias. Sí, mi mayor, muy claro con lo que manifestó usted. Si bien es cierto, sí es necesario que nos blinde la ley. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que si se logra acceder a una figura legal de entrega de cadáver, como antes sí existía una figura del cadáver no autopsiado y la disposición de la autoridad competente de entrega del cadáver. Existía esta falta de transparencia en cuanto a la fiscalía disponer la entrega del cadáver sin realizar la autopsia de A o B. Eso es lo que según nos pudo manifestar Fiscalía en las reuniones que tuvimos recientemente, hace una semana, en donde le plantearon esta situación de que si el cadáver debe ser susceptible a una disposición fiscal de entrega. Muchos pensamos de que puede ser factible para blindarnos también, pero yéndonos a la realidad y a la operatividad, es muy complicado que exista otra disposición aparte. Y también en apego al COIP, que sí manifiesta entregar el informe de autopsia y la identificación del cadáver, el fiscal no puede disponer la entrega de un cadáver según lo que manifiesta en la fiscalía en sus propias reuniones. Pero si bien es cierto, esto sí está puesto en consideración en la Comisión de Elaboración del Protocolo de Manejo Integral de Cadáveres de Interés Forense. Y más que todo, lo que nos va a blindar más es el acuerdo ministerial, que está como ustedes entenderán, la situación del país
hubo alrededor de 2 o 3 ministros de salud que pasaron de manera esporádica por su cargo, por lo que existe la dilación de la publicación de este acuerdo ministerial que ya está en el despacho del señor ministro de Salud para su revisión. Entonces, en este acuerdo ministerial ya está establecido la entrega a los familiares, ¿sí?, de acuerdo a lo que establece el Código Civil, que me parece que es más adecuado para que nosotros podamos, según lo que establece la ley, identificar a cuál es el familiar que se lo va a entregar. Y de esta manera nosotros también podemos respaldarnos y sin esperar una disposición fiscal que muchas de las veces no va a ser generada. Ciertos fiscales están en contra de esta disposición de entrega y tendríamos que reformar el COIP para generar esta disposición fiscal. Sin más que aclarar. Capitán, una cosa. Por ejemplo, Claro. ahí me acojo yo a las palabras de mi mayor Lima. Sin desmerecer a las personas que hacen estos proyectos, procesos, reglamentos, pero se debería tomar en consideración que las personas que deberían ir a este tipo de reuniones deben ser médicos forenses, médicos legistas de carrera, porque si no caemos solo en criterio de fiscales, criterio de criminalísticos, criterio de personal del COE, y en realidad los que estamos donde las papas queman, entonces nos quedamos sin el criterio y después solo nos llega una normativa legal sin criterio técnico-científico. No por desmerecer, por ejemplo, reuniones que ha ido el señor Macanchi, el señor Quispe, tendrán mucho conocimiento en identidad, pero no en un procedimiento médico legal como tal. Y como dice mi mayor Lima, en realidad empiezan a hacer la ley o los proyectos gente de escritorio, gente que no tiene un criterio básico de medicina legal. Entonces, no sé, usted que está yendo a estas reuniones, ¿sería factible que pida colaboración técnico-científica para acudir a estas reuniones, para poner el criterio de los médicos como tal? Eso nada más. Bueno, doctor, en ese aspecto quisiera aclararle que en una ley no se pone la parte técnica. Para la ley no necesita ponerle cómo se va a realizar una autopsia. Más bien la gestión de cómo se realiza el manejo del cadáver, sí, como tal. Defendiendo, sí, la parte operativa de cómo y cuánto va a necesitar el profesional, el médico legista para elaborar. Más no indicarle las directrices de cómo tiene que hacer la autopsia, cómo tiene que aperturar, cómo tiene que establecer la causa de la muerte. En eso sí se necesitaría un profesional médico legista que establezca eso, pero en una ley que es de manera general no está acorde para eso. Para eso son los reglamentos y protocolos que sí se está estableciendo para el efecto y están profesionales integrados ahí. Sí, dígame. Sí, mi capitán. Doctor Salvatierra, Guayaquil. Doctor, sí, yo me adhiero y ratifico las versiones emitidas por el doctor Villares, ¿no? En el sentido de que deberían formarse mesas de trabajo de medicina legal, criminalística y tantos otros profesionales adscritos a estas áreas, ¿sí? En cuanto al manejo integral del cadáver hasta su entrega a los familiares, podemos dividirla yo pienso que en 4 fases. La autopsia propiamente dicha, ¿no? La entrega del cadáver, un tiempo perentorio, ¿sí? Hay que ver ahí las presiones internas y externas, ¿sí? La entrega cuando no está identificado el cadáver o familiares. Esta entrega debe ser en orden de prelación, como le dice el Código Civil, ¿sí? Pero ahí se crea un fenómeno de rebote, mi capitán, mi mayor Lima, doctor Pineda, doctor Villares, todos compañeros, ¿sí? Un fenómeno de rebote, ¿no? Entonces, nadie quiere tener un problema legal, nadie quiere tener un problema legal, ¿sí? Ya sea al interior de nuestra institución o al exterior, fiscalía, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, nosotros también nos blindábamos en ese sentido, en cuanto a la entrega de cadáveres que no están identificados y si es o no es familiar a la persona que acude ahí al departamento. Entonces, eso también tendría que avalarse por medio de una mesa de trabajo, como lo dijo muy bien el doctor Villares, ¿no? Conformado por profesionales que ven la realidad y que no queremos tener problemas en lo ulterior, ¿sí? En cuanto a la entrega de cadáveres
sin previa autopsia, pues no, eso quedaba condicionado pues a ciertos aspectos de que una muerte natural, ¿sí? Como dice, una muerte natural, ¿no? Con tratamiento médico, y claro que algunas veces, ¿no?, se otorgaba el certificado de función, otras en forma sospechosa, pero mejor que ya un fiscal no pueda, ¿no?, contradecir la orden de otro fiscal, de otro compañero que ya haya emitido la orden de levantamiento y la respectiva autopsia. En ese sentido también debería, mediante los respectivos, qué sé yo, acuerdos ministeriales o reglamentos internos del sistema, ¿no?, velarse por esa situación, ¿no? ¿En pro de quién? ¿No? ¿En pro de quién? De que el médico no tenga en lo ulterior problemas al interior y exterior, tanto de la propia institución o con posibles, ¿no?, con posibles juicios legales, ya sea por parte de los familiares, ¿no? Pero yo sí me ratifico en ese sentido, ¿no? Sí, que se formen mesas de trabajo en tal caso, ¿no?, de médicos forenses para evaluar la situación, ¿no? ¿Sí? Gracias, mi capitán Espinosa. Bueno. Mi capitán, ¿puedo yo? Estoy alzando la mano. Sí, antes de continuar, quisiera indicarles ciertas situaciones. Parece que está saliéndose un poquito de contexto. En vez de ser una charla, estoy en una reunión en donde estamos acogiendo ciertas malas interpretaciones. Miren, el protocolo de manejo integral de cadáveres de interés forense va aproximadamente más de 2 años en varias mesas. No se ha tenido mesas hace poco, ya va desde hace más de 2 años desde esta comisión, en donde se ha ido acogiendo los testimonios y la parte técnica de profesionales, médicos legistas, tanto del servicio como de la policía, que han ido participando poco a poco. Muchas de las veces el actuar diario y la carga laboral hacen de que no permitan que todos estén participando. Por ejemplo, en Quito tenemos 8 médicos legistas. No podemos hacer que los 8 médicos legistas participen a la vez en estos protocolos. Incluso recientemente acabaron un protocolo de tomas de muestras biológicas el doctor Rodríguez y el doctor Figueroa. Y de esta manera se les incorporan. Si trata la parte técnica, intervienen los señores médicos legistas, ¿sí? En cuanto a la parte operativa, también han estado acotando ciertos lineamientos que deben tomarse en cuenta para el blindaje del actuar médico legal. Más para ellos lo que les manifiesto es para que no se presten malas interpretaciones de esto de funcionarios de escritorio. Me parece que eso fue mal infundado, lo que les invitaría es a los próximos talleres que continúan, revisar todo el protocolo, que más o menos aproximadamente son 80 hojas, que están del manejo integral de cadáveres desde el ingreso hasta la salida del cadáver, en donde no se topa situaciones técnicas, abordajes de cómo hacer una autopsia, de cómo tomar una muestra, de cómo identificar un cadáver, de cómo aperturar cavidades, de cómo llegar a concluir una causa de muerte, de cómo establecer mecanismos, tiempo de muerte. No se topa esos temas. Ninguno de esos temas. Solo la gestión de ingreso, trazabilidad, manejo y entrega a los fallecidos. Consta de aproximadamente 80 hojas. Y ya les voy a proporcionar el borrador para que puedan ser partícipes de eso. Es por eso que ustedes tal vez la presente charla le interpretan de esta manera, y porque aprovechando yo les informé de cómo va la situación de los protocolos, que en un futuro se va a lograr bastante reglamentación, estandarización, más que todo un soporte legal con el Acuerdo Ministerial 192, dicho que no se ha logrado con 15, 20 años de trabajo que han tenido varios profesionales de aquí, que son técnicos, que son profesionales, pero que no se ha logrado alcanzar.
acojo mucho las observaciones de los señores profesionales, pero también deben tomar en cuenta que has transcurrido demasiado tiempo para generar un protocolo donde norme de manera detallada esta situación del tiempo de entrega, de cuánto no está un médico legista, de cuánto un cadáver infecto contagioso. Siempre ha sido preocupación de quienes estamos al frente de la unidad, de ver, de enfrentar a las familias y muchas de las veces decir cuánto necesitará un médico legista, cómo será la situación de la entrega del cadáver, los trámites y generar blindajes, generar propuestas y estrategias para que no nadie sea objeto de sanción. Espero que aclarado con este tema podamos continuar y si tienen algo respecto a lo que se está tratando, pues acogeré muy bien las preguntas, pero que sean un poco dirigidas al tema, ¿no? Porque nos estamos saliendo mucho, no vamos a alcanzar con el tiempo y en verdad lo único que se trata de aquí de estandarizar es el manejo de cadáveres que no ha estado regulado. Repito, no es la parte técnica, no es la parte técnico-científica ni metodológica del actuar y de las autopsias, solo es del manejo de los cadáveres que no está regulado. Yo quiero hacer una acotación, no sé si me permita, una acotación muy puntual con respecto al tema, muy puntual, con respecto al tema. Específicamente, aparte de como profesionales directamente, quienes realizamos los peritajes, yo pienso que debe haber, y formulo la invitación a ustedes, organizadores de este evento, para que también haya una charla o una capacitación muy consensuada, específicamente al personal auxiliar, porque yo me he encontrado, vengo de un clima frío, de una provincia de la sierra, ahora estoy en una provincia de la Amazonía, y en algunos de los lugares he podido observar, en algunos lugares, no en todo, no voy a decir el nombre por ética profesional, pero sí he observado realmente, y yo ya he llamado la atención con respecto a este tema. Hay veces los señores que van a hacer los levantamientos, que específicamente algunos son miembros de la policía, otros son personal civil, algunos casos, el trato, específicamente el trato del cadáver, de la dignidad. Por ejemplo, yo soy de las personas que a mí me tiran el cadáver en la mesa, automáticamente yo me paro en la cabeza al auxiliar que esté y le digo, me hace el favor y el cadáver no me lo tira así. ¿Por qué? Porque el botar el cadáver directamente, el botarlo, perdónenme la expresión, como caiga sobre un mesón, eso hace muchas de las veces que tenga fracturas de, un ejemplo, fracturas de huesos propios de la nariz que en primera instancia no tenía, que me resulta con un sangrado nasal que inicialmente no tenía. Entonces yo pienso que el personal auxiliar aquí es muy fundamental capacitarlo en este tipo de temas. Sí, doctor, acojo mucho y en realidad aquí también para que, no sé si Cari puede fomentar un poco más. La capacitación en primera instancia estaba dirigido a técnicos disectores a nivel nacional por el manejo de cadáveres, por cuanto surgió la necesidad el servicio mismo vio la necesidad de manejar los cadáveres de mejor manera en cuanto a la identificación. Salió a relucirse ciertos casos de varias jurisdicciones en donde no se entregaba los cadáveres de manera correcta en cuanto a la identificación, no se verificaba a qué familiar se les entrega, no se trataba dignamente y surgió esta capacitación a la cual yo también fui parte de la iniciativa de indicar de que se debe estandarizar a nivel nacional, sin entender de que yo no me beneficio de esta situación, pero dar a conocer de que es necesario que se estandaricen los procedimientos, de que se trate dignamente el cadáver. Muchas de las veces bajarle, como usted dice, doctor, solo de la camioneta a la mesa de Morgani, en donde, gracias a Dios, en las ciudades grandes como Quito, Guayaquil o solo Quito, tenemos el elevador, y en otras ciudades no tienen más que solo unas sillas, unas camillas metálicas en donde sufre esta situación de golpes del cadáver, en donde puede sufrir modificaciones adicionales a las que ya viene del lugar de los hechos. Y esto puede afectar tanto para la investigación como también la situación de los familiares, de que ellos pudieron haberle visto el cadáver de que no estaba así y de que en medicina legal está más golpeado.
Entonces, siempre hay que tener en consideración esto y agradezco mucho la participación del doctor aportando esto. Sin más que decir... Mi capitán, sí, ¿puedo yo? ¿Puedo yo? Bueno, claro. Una cosita nomás. Yo también me acojo a las palabras de mis compañeros y también en este momento a lo que acaba de decir el doctor Freddy Ricardo. Yo estoy de acuerdo el trato a los cadáveres, estoy plenamente de acuerdo con eso, pero también pienso que la gestión principal debe ser también cómo vamos a apoyarle a los compañeros, porque también recuerde que los cadáveres no son delgaditos y también tendríamos lesiones profesionales, lesiones de trabajo. Entonces también esa situación también debemos considerar. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es acerca de las entregas a los familiares. Yo he notado que mucho se estresa la jefatura con los familiares que están a la espera de los cadáveres. Entonces yo pienso que una cosa que yo he visto en las normativas internacionales es la manera de entrega del cuerpo. Simplemente el cuerpo ingresa y medicina legal es quien le indica vía telefónica al familiar que ya realizó la autopsia y que se acerque. De esa manera se evita el acúmulo de personas allá que obviamente le estresa muchísimo a la jefatura. Entonces yo pienso que esos deberían ser puntos que también deberíamos aclarar o tratar de buscarle la solución a eso. Bueno, el mantenerle informado durante todo el proceso a los familiares de la situación del cadáver es una parte muy importante que nosotros siempre hemos visto necesario. El que estén familiares esperando o no, resulta una situación siempre crucial para el manejo de la unidad forense en cuanto a la imagen institucional de dar un servicio óptimo a la ciudadanía. En cuanto, no me refiero a entregar inmediatamente el cadáver, sino en dar información oportuna. Nosotros no podemos indicarle al familiar retírese, le vamos a informar mañana o pasado. Nosotros tenemos que darle esperanza y bienestar al familiar. Hay que entender pero que en otros países es así, simplemente se le comunica la hora en que ya está y ahí se le explicará, cosa que acá no ocurre, y eso ocurre que eso hace que ustedes se pongan nerviosos y empiezan a presionar que a qué horas ya acaban, que si ya acaba, que si ya entregue la papeleta, y en ese ritmo al médico legista le presiona psicológicamente y todo está presionado y a veces hasta puede escribir algo mal, y eso nos ha pasado. Entonces yo pienso que debería normarse también esta situación y buscarle alguna yo pienso que doctora está interpretando mal la situación. Considero que la pregunta debe ser dirigida a otra situación, no como queja. Siempre se les ha preguntado cuánto tiempo va a durar más. No se les ha dicho tienen 5 minutos, tienen 15 minutos, o tienen media hora. Se les ha consultado porque ustedes son los que mandan, ¿sí? En la sala de autopsias. Es lo que siempre se va a mantener, es un canal de información entre la operación que se está realizando y los familiares. Eso es lo único que se mantiene, es mantenerle informado al familiar. Nada más. Pero si ustedes consideran de que eso es ejercer presión, porque nunca se les dice el tiempo que deben demorarse, más bien yo nunca he dicho que cuánto tiempo deben demorarse en una autopsia, pero más bien preguntando cuánto, cómo va la situación, si van a alcanzar, cuántos cadáveres han hecho, todo es para mejorar la operatividad, pero más no para ejercer presión y que induzcan al error. Muchas de las veces lo que sí se ha detectado es de que utilizan el tiempo de la autopsia en otras situaciones, como es para docencia, y lo que les retarda la entrega del cadáver. Sí, eso sí retarda la entrega del cadáver, que yo estoy muy de acuerdo de que uno de los fines de la autopsia médico-legal sea el aprendizaje y la docencia, pero siempre y cuando también se debe tomar en consideración de que existen familiares a la espera, ¿sí? Y espero de que este tema pueda ser absorbido con la madurez del caso y podamos continuar
Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo no considero que el hacer docencia signifique retardar, por el contrario, se está examinando más. Eso no. Sí y no. Gracias. Cuando se le toma de manera responsable, sí. Dígame, compañero. Mi capitán, yo quisiera hacer una acotación acerca de lo del trato digno y todo lo que manifiesta usted acerca del cadáver. Muchas de las veces en los levantamientos que se asiste a hacer los levantamientos de cadáver, no le quieren ayudar ni el personal de la DINASED, muchas de las veces ni los familiares a poder retirar el cadáver. Cuando le ayudan en buena hora, son 4 o 5 personas que le ayudan a subir el cadáver a la ambulancia. Cuando llega a la morgue hay solamente una persona. Muchas de las veces tampoco puede ayudarle porque está haciendo autopsias. Entonces, si hablamos del buen trato y buen manejo de los cadáveres, debería haber también las personas que tal vez ayuden al traslado, a bajar, a subir al cadáver, como todos manifiestan, dignamente. Eso nomás es la acotación, mi capitán. Sí, muy importante lo que manifiesta Oscar, sí, es verdad. Hay que tener en cuenta de que nosotros estamos planteando una serie de lineamientos que podrían mejorar la gestión de cadáveres. No obstante, hay que indicar que nosotros tenemos un déficit tanto de personal, de profesionales médicos, de conductores, de vehículos, de material, de todo. La medicina legal en este país está retomando y yo pienso que tiene demasiado por adquirir de recursos, de talento humano para que pueda dar un trato totalmente eficiente. Lo que pretende esta charla es mejorar en lo que esté a nuestro alcance. Si bien es cierto, existen limitaciones en territorio y yo comprendo muy bien que muchas de las veces existirá un quimimportismo por los funcionarios encargados del acta de levantamiento del cadáver, incluso familiares, por tema de manejo de COVID, tendrán un poco de temor y muchas situaciones además. Lo que hay que entender es que en la manera posible de nuestro manejo siempre esté presente el manejarle con toda dignidad al cadáver. Me refiero a que muchas de las veces se trata de utilizar las mismas prendas para limpiarle y cosas demás. Si es que solo soy yo en el descargue del cadáver a la morgue, se entenderá de que va a ser difícil el traslado del cadáver. Pero no por eso, como manifestó el doctor, se le va a botar en el piso o se le va a dejar ahí con tal de irme. Hay que tomar en consideración esto, ya que no sé si este fue un tema que se lo ha tratado antes del manejo digno del cadáver. Bueno, continuando al respecto, se ha identificado para ello varios principios para el manejo de cadáveres, como es el primero, el respeto a la dignidad humana. No sé si están viendo la diapositiva. Está en la diapositiva 11, capitán. No sé en cuál diapositiva se encuentra. Ahí están los principios, sí, está en la 12, ya. Capitán. Para el manejo de cadáveres, respeto a la dignidad humana, el servicio a la comunidad, la responsabilidad, la transparencia, la legalidad, el enfoque diferencial, la modernización, acción sin daño, la multidisciplinariedad y la gratuidad. Hablamos de estos específicamente, tal vez de alguno que tengan alguna duda. El enfoque diferencial se incluyó recientemente, en el que nosotros no vamos a distinguir ni discriminar al fallecido o a sus familiares por su inclinación, por su raza, por su origen, por su género. No se le tratará con ninguna discriminación. La acción sin daño refiere a no causar más daño del que ya existe o el necesario para la investigación. Como manifestó el doctor, a veces que el cadáver llega más golpeado, puede ser por la situación de que hay escasos recursos de talento humano para el transporte, pero muchas de las veces también obedece a un quimimportismo y maltrato. Multidisciplinariedad, estamos conformados por varias secciones técnicas, antropología, necroidentidad, que queremos incorporar en la mayoría de provincias para que haya y exista la identificación técnica de cadáveres. La gratuidad, que de por sí tenemos la obligación de mencionar
e informar a la ciudadanía de la gratuidad de los servicios, ¿sí? La legalidad, que deben estar apegados a la ley, la transparencia, que esto es muy importante en esta dependencia forense, siempre se interpreta a que los servicios requieren un valor para que sean atendidos con mayor prioridad, por lo que siempre es necesario informar a la ciudadanía sobre la gratuidad y la transparencia de todos los funcionarios. Bueno, continuamos. Capitán, buenas noches. Yo tengo una inquietud al respecto justo de esta diapositiva. Bueno, yo soy médico legista del Servicio Nacional de Medicina Legal en la provincia de Los Ríos, y en mi provincia hay un aspecto que para mí resulta grave, porque existen ciudades aledañas a la ciudad en donde está ubicado el centro forense, en donde se mantienen aún las morgues clandestinas, en donde actúan médicos que obviamente no son médicos legistas de carrera, están acreditados por el Consejo de la Judicatura, pero que no tienen los conocimientos ni la experticia en medicina legal. Y la mayoría de las veces los señores agentes fiscales solamente envían al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses los cadáveres cuando los familiares no tienen dinero para poder pagar las autopsias, que en este caso se realizan en la noche o en la madrugada, apenas sucede la acción en la cual desencadenó el suceso, y ahí es cuando recién se realiza la gestión en el servicio. Caso contrario, la gente paga por que este tipo de médicos hagan la aparente autopsia médico-legal, pero sin ni siquiera mantener las debidas cadenas de custodia y mucho menos la multidisciplinariedad de la que estamos hablando, porque inclusive para los test de alcohol y demás peritajes contratan servicios privados que no tienen ni siquiera la seguridad de una cadena de custodia como lo tenemos tanto en Policía Nacional como en el servicio. Entonces yo quisiera saber si es que nosotros pudiéramos hacer una recomendación a Fiscalía en donde se muestre que este tipo de actuaciones de estos médicos y de los señores fiscales que permitan que haya esto ya no exista, porque al menos en mi provincia, no sé en otras, es muy común. Y en las ciudades donde todavía sucede esto, se las realiza ahí mismo y no se envían al centro forense para que se hagan las autopsias. Sí. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, es muy cierto lo que usted manifiesta. Hay que entender que esto obedece a una planificación en territorio que está en proceso. Hay que entender que estamos como jefaturas subzonales de medicina zonal y subzonales de medicina legal, existen 6 a nivel nacional y del servicio existen 9. Del resto de provincias del Ecuador, en donde la modalidad que usted manifiesta se debe suscitar en esas provincias, incluso en las que tal vez el servicio exista. Hay que entender que el ente rector que debe controlar esta situación debería ser el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pero sí, yo considero que sí es procedente que se emita un comunicado tal vez a la Fiscalía recomendando. Pese a ello, nosotros estamos en el proceso de informar al Consejo de la Judicatura el catálogo de servicios y donde existe y donde no existe el servicio de medicina legal y ciencias forenses. Más sin embargo, lo que más me preocupa es la imagen institucional que recae esta mala práctica en la situación particular, recae en el servicio público, del comparar de que en la situación particular se puede hacer la autopsia a cualquier causa de muerte de manera hasta parcial, sin verificación de identidad, sin verificación de familiares, sin cadenas de custodia y solo con dinero. Eso
interpretando de que puede suscitarse lo mismo en la parte pública, ¿no? Entonces, eso es lo que nos debe importar, que no afecte a nuestra imagen. Más sin embargo, si existe una relación con Fiscalía de la provincia, si es procedente la notificación y una reunión, ¿no? Indicando de que recae en muchos principios no éticos y también en la situación legal, donde puede donde puede tener repercusiones la misma Fiscalía, porque al entregar un cadáver a quien no corresponde, al no realizar bien la autopsia, todo eso, de quién fue la disposición de que originó fue Fiscalía. Entonces, en ese aspecto podríamos laborar, me parece muy importante su acotación, doctorita, y no sé si hay alguien más para continuar. Bueno, continuando, también debemos mencionar ciertos aspectos que nombra el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre las personas fallecidas. Esto en el contexto de cadáveres COVID manifiesta el respeto a la dignidad de las personas fallecidas y de sus familiares durante todo el proceso. Se debe preservar la dignidad de los cadáveres mostrando respeto hacia las personas y sus familias. Se debe informar de manera clara y oportuna, asegurando una comunicación con el público, y se debe informar también todas las medidas adoptadas a los ciudadanos. Continuando también, tenemos la Conferencia General de la UNESCO. En el 2015 también habla sobre los principios del respeto a la vida y la dignidad de las personas, que también es un instrumento internacional de apoyo al manejo de cadáveres. Bueno, a continuación vamos a analizar brevemente la legislación ecuatoriana en cuanto a manejo de cadáveres para nosotros tener un poco más de respaldo, ¿no? La Constitución, en el artículo 84, menciona sobre la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos provistos en esta Constitución, más a los establecidos en el artículo 66, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de esas comunidades, pueblos y nacionalidades. A continuación tenemos también como ley la Ley Orgánica de Salud, que habla sobre el respeto de la dignidad, autonomía, privacidad e intimidad a su cultura. Seguidamente, la Ley Orgánica del Registro Civil, en el artículo 66, habla ya sobre la certificación de defunción, que es muy importante, el respaldo de los señores médicos legistas para actuar, en donde indica que la persona que será constancia del fallecimiento contenida en un formulario físico o electrónico de defunción, el mismo que será firmado de forma manuscrita o electrónica por el médico que certifique la defunción. Está en la Ley Orgánica de Salud, del Registro Civil. En el reglamento, en el artículo 64, indica que el formulario físico o electrónico debe ser por el médico certificante de la defunción o que hubiera asistido al fallecido en su enfermedad. ¿Sí? Hay que también identificar la Ley Orgánica de Actuaciones en casos de personas desaparecidas o extraviadas, que salió en el año 2020, en donde gran parte de este instrumento habla sobre la actuación en caso de cadáveres. En el artículo 4 habla sobre la identificación técnica forense. Aquí habla de identificación establecida o positiva, identidad no establecida o negativa. Habla de la autopsia médico-legal, un concepto claro. Y esto es muy importante, este artículo 6, no sé si pueden ver. ¿Si visualizan ahí? Está en la diapositiva 18, sí. A ver. Ya. Los derechos de las víctimas indirectas. Identificar y reconocer a la persona desaparecida, extraviada, cuando haya sido encontrada con o sin vida. Aquí ya habla de un derecho a la persona fallecida, ¿sí? Entonces, con este ya podemos hablar de que sí, la ley
existía hasta hace varios años un vacío legal, pero este artículo de manera de muy poco aporte nos indica de que se debe identificar y reconocer a una persona así esté sin vida. ¿Sí? El artículo 29, la localización de una persona desaparecida o extraviada, las bases de datos que deben ser conformadas entre la Policía Nacional y el Servicio Nacional para incorporar este registro nacional forense, la información que debe estar en este registro nacional forense. Aquí habla de que se tiene que remitir informes de autopsia, datos del cadáver, fotografías, datos morfológicos, cadenas de custodia, actas de levantamiento del cadáver. Todo documento referente al cadáver, según esta ley, va a tener que remitirse a este registro nacional forense. ¿Sí? Nuevamente, a finales del año 2020, sale el reglamento a esta ley, en donde habla sobre la notificación y la inhumación. En la inhumación ya establece de que la Fiscalía podrá ordenar al Servicio Nacional de Medicina Legal, cuando las circunstancias lo meriten, la inhumación de cadáveres o restos corporales no identificados e identificados no reclamados, previo procedimiento técnico de identificación conforme a la normativa secundaria que expida el Ministerio de Salud Pública. Sí, entonces aquí ya dispone prácticamente y acoge lo que manifiesta también el Acuerdo Ministerial 192, que veremos a continuación también, en donde ya establece el manejo de cadáveres para los procesos de inhumación. Si bien es cierto, durante los procesos de inhumación solo establece de manera general que el Servicio Nacional será a cargo, pasado cierto tiempo transcurrido de un cadáver identificado y no retirado o no identificado, será susceptible o a donación de universidades o a proceso de inhumación a cargo del servicio. No establece de manera regular o detallada cuál va a ser el proceso administrativo y operativo. Eso es muy importante, de que se debe definir con el Servicio Nacional, ya que ellos se encargan de la situación administrativa y generan los permisos de la inhumación ante la autoridad competente. ¿Sí? El acuerdo ministerial, que ya hace varios minutos hablé sobre el reglamento de establecimiento de servicios funerarios y manejo de cadáveres. En sí, este acuerdo ministerial en su primera instancia no abarcaba mucho el blindaje del actuar médico legal o el blindaje del servidor técnico disector o funcionario público que haga la entrega del cadáver. ¿Sí? Este acuerdo ministerial no manifiesta de manera clara a quién se le debe entregar el cadáver, la identificación de un cadáver, qué es un cadáver no identificado, qué hacer con un cadáver no documentado, cómo actuar ante la ausencia de familiares, cómo actuar ante cadáveres de extranjeros. Todo eso, ante la falta de regulación que se pudo identificar hace más de un año, es que se elaboró este borrador del Acuerdo Ministerial 192. Aquí, en este Acuerdo Ministerial 192, ya habla sobre la autopsia médico-legal y la autopsia clínica. ¿Sí? Cuáles son sus finalidades y cuáles son, para qué son destinados tanto lo uno como lo otro. Bueno, hablando de transparencia, que viene a ser un tema que estaba estipulado en esta charla del día de hoy, el protocolo de Minnesota habla sobre la ética profesional respecto al actuar médico forense, que indica textualmente que en la investigación de una muerte potencialmente ilícita tiene responsabilidades ante la justicia, los familiares de una persona fallecida y en general ante el público. Para asumir adecuadamente estas responsabilidades, los médicos forenses, incluidos los patólogos forenses, deben actuar con independencia e imparcialidad, sean o no empleados por la policía o el Estado. Los médicos forenses deben comprender claramente sus obligaciones ante la justicia y ante los familiares de la persona fallecida,
a fin de ofrecer un relato veraz de la causa y las circunstancias de la muerte. Muy importante esto en cuanto a lo que mencionó la doctorita anteriormente intervino sobre el actuar profesional. Ya, si bien es cierto, tenemos los que conformamos parte de la Dirección Nacional Técnica Científica y el Servicio Nacional, estos servicios son gratis. Tenemos que informar esta gratuidad a los familiares siempre en todo momento. Es muy importante mantener informados sobre esto para prevenir y evitar que muchas de las veces las funerarias se tomen atribuciones sobre la entidad forense y se tomen el nombre para exigir cobros, ¿sí? Que muchas de las veces afectan a la imagen institucional. Muchas de las veces los señores médicos, los señores técnicos y sectores no tienen conocimiento de lo que está pasando afuera y las funerarias se toman el nombre de A o B funcionario y existe una situación, una red de corrupción en la que tarde o temprano saldrá manchado tal A o B persona, A o B funcionario, y es muy importante siempre informar a la ciudadanía, a los familiares, de cuáles son nuestras competencias dentro del ámbito médico-legista, médico-forense, y cuáles son las competencias de la funeraria, y delimitarle y explicarle hasta dónde vamos nosotros y cuáles son los requisitos para retirar un cadáver, cuáles son los requisitos para entregarle a un familiar o a una persona que no se constate como dentro del grado de consanguinidad o afinidad. Entonces, al nosotros informarle claramente esto a la ciudadanía, ayudamos de manera sustancial a la unidad para evitar este tipo de malas prácticas por parte de las entidades funerarias. Como ustedes pueden ver, existió ya la iniciativa en esta unidad forense de crear informativos que nos pueden ayudar a ilustrar de mejor manera a la ciudadanía, explicando cuáles son los requisitos para retirar un cadáver nacional y un cadáver extranjero, explicando la gratuidad de los servicios y explicando un canal de información, correo, teléfono electrónico con la institución para denuncias o quejas. Y que sea bien digerible y más que todo ilustrativo para que el ciudadano pueda entender qué es lo que va a tener como resultado. También está un informativo donde le indican qué documento le van a entregar al final de la autopsia. Muchos familiares esperan... Mi capitán, ¿puedo hacerle una acotación? Claro, dígame, doctor. Espera, en parte esto de los cobros de los médicos particulares es un pan nuestro de cada día en los cantones pequeños. Claro. Le pongo un ejemplo, yo trabajé en Santo Domingo y yo no podía dar un trato digno al cadáver porque me tocaba hacerle, de haber pasado al doctor Rodríguez y a todos los que hemos trabajado en provincias pequeñas, nos tocaba hacer autopsias en las mesas del comedor. Entonces, ¿cómo podíamos dar un trato digno al familiar, al cadáver? Era imposible. Entonces, o sea, no sé, como acotación o como sugerencia, deberíamos quitarnos de ese tabú que tiene no sé si el servicio o no sé si la Dirección Nacional de Medicina Legal en fortalecer a medicina legal. ¿A qué me refiero con fortalecer a medicina legal? A conseguir profesionales, médicos legistas, que puedan trabajar en las provincias. Porque si nos ponemos a pensar, la Policía Nacional no ha hecho el menor esfuerzo por fortalecernos con profesionales y con técnicos. Vamos algunos años que no tenemos técnicos disectores, vamos años sin contratar médicos legistas de la policía o del mismo servicio, que podamos fortalecer las provincias pequeñas. Obviamente Quito y Guayaquil funcionan, y solo Quito diría, porque Guayaquil también tiene bastante deficiencia. Entonces, ese fortalecimiento del personal policial y de personal que sirva, que pertenezca al servicio, ese fortalecimiento de profesionales técnicos va a evitar todo este tipo de corrupción y de tipo de cobros a médicos. Obviamente, a la gente no le queda de otra. Le pongo un ejemplo.
hay un solo médico en Los Ríos, entonces este médico no puede dar abasto a toda la provincia. Y en cantones pequeños, ¿qué le toca a la gente? No, no es la verdad que pagan porque quieran, les pagan es porque les toca. Es salir de un cantón sin ambulancia, hay provincias, por ejemplo, que tienen una ambulancia para toda la provincia. Entonces es imposible que nosotros que queremos dar un buen servicio, servicio de calidad, servicio técnico científico, gratuito, podamos abastecer eso. Entonces la premisa para que pueda este plan que está corroborado y que está muy bien hecho, pero la premisa sería fortalecer los servicios con personal. Si no tenemos talento humano, puede haber escrito miles de procedimientos y protocolos, pero nunca van a ser cumplidos. Eso, mi capitán. Sí, doctor. Muy bien. La situación es la que usted menciona, es la cruda realidad que está pasando. Una acotación, no sé si me permita, capitán. Claro, doctor. Siga. Mire, si bien es cierto que nosotros, al menos los que trabajamos en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a las oficinas técnicas, si bien es cierto que el papel fundamental de nosotros, y lo sabemos, que es un servicio gratuito, completamente gratuito, desde el comienzo hasta el final. Pero tampoco podemos, como decía el compañero que me antecedió, no podemos tampoco, como Servicio Nacional de Medicina Legal, no podemos desconocer que hay un gran vacío, hay una gran falencia en centros forenses en el país, pero no hablemos de centros forenses, como eran llamados centros de investigación científica forense, porque eso no existía o no ha existido. Hay oficinas técnicas, que es diferente. Ahora yo pienso que el servicio debiera crear algún mecanismo, y creo que se lo estaba haciendo, tenía un compañero que trabaja en Quito y ya algo de eso me ha contado, de la importancia de crear unas morgues, llamémoslo así, u oficinas técnicas, para llamarlas de mejor manera, oficinas técnicas menores, o llamemos satélites, en aquellas provincias donde no existe, es decir, tener un pequeño espacio adecuado, con lo necesario, y como decía el compañero, con un médico forense del sector preparado, capacitado, con un disertor, y que puedan hacer el trabajo. Pero es que hay lugares donde tenemos un centro forense a más de 4 o 5 horas, y el transporte hay veces no lo hay, y acordémonos que nosotros trabajamos con algo muy álgico, como es la dignidad humana. En ese momento, yo siempre le he dicho a todas las personas cuando he hablado, cuando uno se ponga en los zapatos del doliente, del que sufre, del que llora, del que perdió a papá, a mamá, ahí vemos nosotros el sentimiento de que yo quiero es que me des una solución este momento, no me des problemas, dame una solución, es mi papá, a mí no me interesa que tenga que pagar lo que tenga que pagar, pero solución, es mi papá, es mi mamá. Entonces yo sí voy a que se debe trabajar un poco más con las alcaldías, con las prefecturas, y donde haya posibilidades de crear estos centros satélites con un mínimo de equipamiento, se lo debiera hacer a la menor brevedad posible para tratar de cubrir la mayoría posible y evitar este tipo de cosas que se presentan. Porque si bien es cierto, muchas de las veces nosotros hablamos de los efectos, de que no cobren, de que por qué cobran, de que por qué cobran tanto, pero no estamos hablando de las causas, por qué la gente paga y por qué el otro cobra, porque quizá está muy retirado, no tienen toda la más disponibilidad que tenemos en las provincias de tener un centro, una oficina técnica forense. Entonces eso es importante que tengamos en cuenta. Si se pudiera hacer un trabajo amplio de crear una política pública, ojo, a ese respecto, a que es fundamental, y ahorita con el COVID, más que nada debiera existir ese tipo de cosas. Disculpe, una cosita, le habla Lady García de la Oficina Técnica de Quevedo. En el poco tiempo que he estado laborando aquí, lo que me he percatado y dado cuenta en respecto a este tema de los cobros es que son los familiares, o más bien la fiscalía es la que envía la orden fiscal
para que tal médico en tal morgue realice la autopsia. Y es más, se llama a veces al carro de medicina legal a la ambulancia, y ya llegando la ambulancia al lugar del hecho, ya el otro centro forense se ha llevado el cadáver. Entonces, esas son las situaciones. Con respecto a la provincia, al menos acá, aunque la estructura no es parte del sistema del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tenemos una estructura básica adecuada para realizar las autopsias médico-legales como se deben de realizar. Faltan ciertas cosas, sí, pero lo básico al menos sí lo tenemos y sí podemos realizar las cosas como se deben realizar. Y las cosas las tratamos de hacer lo mejor posible y lo más adecuado tanto para la justicia como para el trato del familiar. Sí, entendiendo claramente los aportes mencionados, acepto mucho lo que han participado. Hay que entender de que esta capacitación refiere mucho a lo que podemos hacer con los recursos disponibles, ¿no? Si bien es cierto, existen muchas falencias, tenemos muchas debilidades como instituciones, tanto la Policía Nacional como el Servicio Nacional, en cuanto a la presencia territorial, en cuanto al talento humano y los recursos para abarcar y satisfacer este servicio médico legal en todas las jurisdicciones del Ecuador. Es en cuanto a la problemática de talento humano y recursos, es muy clara la necesidad y los requerimientos, es muy clara la necesidad. Para eso es una práctica que vamos a hacer al final, pero lo que hay que entender claramente es de cómo nosotros con los recursos que disponemos en mi unidad, si no tenemos tal vez para generar un informativo como esos banners, pero podemos generar un informativo impreso en donde le vamos a dar, como muchas de las veces, antes de que salgan estos banners, a continuación también hay una foto de eso, se les imprimió la gratuidad de los servicios, solo en computadora indicando eso. De esta manera, lo primero que debemos hacer es respaldar a nuestra institución como tal, tanto la policía como el servicio, en cuanto a nuestro trabajo. Como segundo plano ya viene la gestión del escalón superior y jerárquico superior en cuanto a la adquisición de personal y recursos humanos. Estamos claros que ha habido un extenso tiempo en el que no ha habido esta adquisición, y esto ya está generando los requerimientos. Ustedes entenderán que como Estado no podemos manipular o inferir en esta situación, y más que todo existe una austeridad por la que se está atravesando. De que son muy buenas propuestas la del crear estas oficinas técnicas pequeñas acordes a la presencia territorial, son muy buenas iniciativas y podemos nosotros brindar un mejor servicio, pero todo es con adquisición y dotación de recursos, tanto humanos como tecnológicos, porque no podemos hacer mucho si nos dan este momento recursos tecnológicos para crear una unidad forense en una provincia que no existe ni presencia territorial, si no tenemos recursos humanos. Si para todo eso sí está realizada una planificación. Hay que entender de que lo que podemos hacer con nuestros recursos, con nuestra capacitación, con nuestra formación en dar un mejor servicio, porque está en nuestras manos entregar un cadáver con trazabilidad de cadena de custodia, está en nuestras manos de entregar un cadáver a un familiar acorde a lo que establece el Código Civil, de manera técnicamente identificado, con fotografías, con todo. Está en nuestras manos hacer todo eso con los recursos que disponemos. Simplemente es de organizarnos y de identificar prioridades. ¿Sí? No se está diciendo que actualmente todos los departamentos, unidades y jefaturas hacen un mal trabajo. No. Podemos mejorarlo, eso sí, nada más. Para continuar, también tenemos lo que ya les manifesté, que siempre debemos informar a la ciudadanía de
de las condiciones y la situación por las que está atravesando el fallecido, ¿sí? De cuáles son los requisitos. Muchas de las veces ustedes entenderán cuando hay personas que vienen, familiares, y se les indica que el cadáver ingresa en horas de la mañana, y se les indica aproximadamente cuánto más o menos va a durar una autopsia, depende si no el médico no dice otra cosa. Pero nosotros no conocemos otras particularidades de que, por ejemplo, el fallecido nunca ha tenido cédula o que constituye un ciudadano menor de edad, que va a dificultar su retiro, o de que no existan familiares aquí, de que las personas que estén esperando afuera solo son amigos. Entonces, al nosotros asumir de que ellos saben todo, el momento de la entrega va a generar un conflicto, va a generar una situación en donde ellos van a molestarse por no haberles informado qué es lo que tienen que realizar. Muchas de las veces ellos piensan que se les espera contratado el servicio funerario y eso no es un requisito. Eso siempre debemos informar que nosotros no exigimos el contrato de un servicio funerario. Y ellos argumentan de que si no retiran con funeraria no les dejan sacar el cadáver, según lo que manifiestan muchos servicios funerarios. Hay que tener en cuenta que eso es daño a la imagen institucional como tal, y nosotros tenemos que propender en siempre tener en alto la institución y nosotros como funcionarios públicos. A continuación también una buena práctica también en cuanto a tener informado a la ciudadanía la gratuidad de los servicios y establecer un buzón de quejas y sugerencias que muchas de las veces nos ayudan a mejorar. Esto es una circunstancia de mejora continua de los servicios, tanto pueden ser periciales, administrativos o de todos los procesos sustantivos que manejan las instituciones. Nos ayuda a mejorar como institución y a veces no sabemos en qué estamos fallando. Nosotros pensamos que damos un buen servicio, pero no es así. Tal vez la ciudadanía nos ve desde otro punto de vista en donde dice, pueden ellos tal vez informarme de mejor manera, pueden ellos decirme, esperen acá o no se vayan o alguna situación, pero muchas de las veces las quejas han sido llamadas a que no se les informa qué hacer o dónde o qué trámite hacer, ¿sí? Para ello, bueno, vamos a terminar esta charla del día de hoy. Yo quisiera, no a manera de causarles una molestia a sus actividades diarias, pero sí para el próximo taller. Conozco que aquí se encuentran profesionales muy capaces y que muchas de las veces tal vez ya desarrollaron un diagnóstico situacional de sus unidades o de sus o diagnósticos personales. Quisiera que elaboren un FODA de su unidad forense, ¿sí? Para quienes tal vez no han escuchado qué es el FODA, son las siglas de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, como está la diapositiva, en donde las fortalezas propenden a todas las capacidades internas, todo lo que tenemos internamente como institución que nos puedan ayudar a alcanzar los objetivos. Por ejemplo, puedo decir que una fortaleza institucional de medicina legal es el disponer de profesionales médicos legistas aptos y capaces para desarrollar el trabajo. Una gran fortaleza, ¿sí? La experiencia de varios años de trabajo en el ámbito médico legal es una gran fortaleza. Luego vamos a las debilidades, que son de esta misma manera en el ámbito interno, que internamente tenemos que nos afecta: la falta de talento humano, tal vez la falta de capacitación, la falta de recursos logísticos, la falta de asesoramiento, de material, todo lo que ustedes crean que es una debilidad interna, o tal vez la falta de sensibilidad o algo que ustedes mismos detecten de que sus funcionarios no están capaces en atención al público o alguna situación. Las oportunidades, lo que externamente la institución nos ofrece, lo que puede haber cursos, capacitaciones externas, de que pueda haber alguna oportunidad de mejoramiento continuo, de que pueda haber reconocimientos por instituciones externas, puede haber veedurías o cualquier situación. Las amenazas
los factores que pueden alterar a todo su trabajo y pueden generar dificultad en el rendimiento de su unidad. En este caso, muchas de las veces existe en el ámbito policial, los utilizan en actividades fuera del servicio, que deben cumplir con otras funciones no acorde del ámbito médico legal. Lo que ustedes detecten de su unidad, lo que ustedes encuentren con la mano en el corazón, no vamos a ver de que A o B unidad está mal llevada, no. Esto es para que al final, en otro taller, poder identificar las mejoras que se va a realizar, porque muchas de las veces nosotros creemos y tenemos la percepción de que lo llevamos excelente, hasta yo puedo identificar que puedo mejorar cada día, ¿sí? Entonces, de esta manera espero de que puedan redactarlo y el siguiente taller vamos a dar la palabra aleatoriamente para ver cómo nos ha ido con este FODA institucional de sus unidades de medicina legal. Si tal vez ustedes tienen señalética establecida, tienen establecido la gratuidad de los servicios, tienen informativos, dan asesoría a la familia. Hay muchas de las veces que nosotros, yo identifiqué un X caso en el que cierto funcionario le comunicó de manera no sensible de que un familiar estaba aquí, y la falta de empatía y tal vez la falta de precaución hizo que esa persona colapse y no tener, por ejemplo, en ese caso, ni nosotros tenemos, ¿no?, los recursos para reanimar a una persona. Muchas de las veces las unidades forenses son las primeras unidades en dar la mala noticia al familiar que está buscando a su ser querido. Entonces, al verificar si está aquí, ¿cómo le doy esa noticia? Tengo que prepararle, ¿no? Decirle, vi una vez que hasta señas le dijo, sí, aquí está, desde lejos. Y la persona reaccionó de mal manera, comprendiéndole que eso es una situación, un impacto muy emocional, que bueno, yo también lo he pasado de cerca y lo comprendo y lo vivo muchas de las veces cuando veo a sus familiares. Es por eso que nosotros debemos identificar todas estas actividades, y si es que ya la han hecho, y si es que su unidad está mejor aún que lo que yo les he manifestado, pues sería un gran ejemplo y más bien nos ayudaría también para identificar cosas, iniciativas que A o B unidad diga, vean, yo por ejemplo en mi unidad me di cuenta que faltaba esto y yo mismo gestioné esto. No se trata de utilizar de sus recursos, sino de gestionar, de verificar con lo que se tiene y de optimizar los recursos y generar un mejor ambiente o mejorar una situación más favorable para todos. Dado esto, tal vez alguna pregunta ya para finalizar, que justo vamos a acabar a la hora establecida. Bueno, felicitarles primero a los que han tenido la iniciativa de este tipo de charlas, y pienso que le felicito, capitán. Los temas que usted abordó son temas fundamentales, son temas álgicos y merecen un análisis como el que se ha hecho el día de hoy. Lastimosamente el tiempo es corto, pero esperamos que en estos días que vienen le saquemos el mejor provecho. Yo realmente les agradezco y les felicito por la iniciativa que han tenido, y sobre todo la forma como se ha abordado el tema, que se lo ha abordado de una manera sencilla, de una manera comprensible, porque yo voy a comentarle algo. Tal vez alguna vez cuando trabajaba en la fiscalía, no hace mucho tiempo, hicieron un curso sobre histología, del cual me retiré porque realmente no tuvo lo que yo esperaba. Entonces aquí veo que realmente hay cosas satisfactorias, veo el grupo de participantes que hay y eso es digno de felicitar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches con todos. Mi coronel, buenas noches. También he estado atento a los comentarios que han realizado respecto a este tema y obviamente para
las personas que estamos en el nivel directivo es importante escuchar esos comentarios que son muy válidos y obviamente traspolarlos a acciones que van en beneficio del servicio. Así que muy motivado por este curso para aprender un poco más. Gracias, Andrés. Estaba muy buena la conferencia del día de hoy. Gracias, mi coronel. Felicitaciones, capitán. Gracias, doctor. Bueno, acogiendo, mi coronel, de sus palabras, mi mayor, compañeros, doctores, ha sido un gusto poder compartir y estar también con un gran número de prestigiosos médicos legistas que tenemos en la institución, tanto en la Policía Nacional como en el servicio, y que aportan diariamente a la Administración de Justicia. Es muy gratificante tener esas retroalimentaciones en donde sabemos en lo que tal vez estamos fallando y podemos mejorar. Podemos mejorar con nuestros recursos, con todo lo que tenemos a la mano. Sabemos que nos hace falta todavía y que el Estado sabrá asignar, pero con lo disponible y los recursos que tenemos podemos mejorar, dar un mejor servicio a la ciudadanía. Sin más que decir, por favor, no olviden para el jueves el diagnóstico situacional de su unidad forense, el FODA, como ya vieron anteriormente. Y cualquier pregunta, estoy a las órdenes y les agradezco mucho su participación. Una buena noche con todos. Muchas gracias. Agradeciéndole, capitán, por su excelente exposición y participación, igual a cada uno de los participantes. Para indicarles que igual por el correo electrónico y en la plataforma virtual van a encontrar el link de la siguiente reunión, que es el día jueves en el mismo horario de 6 a 8. Muchas gracias a cada uno de los participantes, y tanto la presentación como el video de esta charla magistral va a estar subida en la plataforma. Una buena noche. Hola, buenas noches. Gracias a todos. Hola, buenas noches. Ya tiene la lista de todos nosotros, ¿no? Sí, ya está. Muchas gracias. Y en el chat igual quedó registrado. Les agradezco mucho. Buenas noches. Gracias. Una buena noche. Gracias, capitán. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Doctor. Buenas noches. Karina, sea tan gentil, me indicaron, se envió el listado de medicina legal de Guayaquil. Me indican que a algunas personas no les ha llegado la invitación. En todo caso, sería factible, por favor, el correo me envíe el listado de las personas que van a participar como medicina legal de Guayaquil. Muy gentil. Claro, ¿con quién? Disculpe, ¿a quién debo enviarle el listado? Mayor Edison Lima, estimada. Ya. Muy gentil, una buena noche con todos. Una buena noche, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, una buena noche. Señorita, una preguntita. ¿Van a tomar lista, señorita Karina? Ya se queda registrada las personas que estuvieron aquí con su nombre de usuario. En el caso de que haya tenido otro nombre de usuario, por favor, para que lo deje en el chat y yo poderle registrar con ese nombre. Si fuera tan amable, yo llegué un poquito tarde porque estaba mi pequeño usando la computadora por en el colegio. ¿Ya? ¿Puede anotar, por favor? Tal vez no quedó registrado. Ya, por favor, me puede escribir por el chat para que quede igual confirmado aquí en la grabación. A ver, ¿dónde está el chat? Ya les pongo. Ya, gracias.